Hoy se trata de presentar una carta, una posición de las organizaciones sindicales que hace tiempo que venimos trabajando y que consiste en acabar con la incertidumbre que hay en nuestro país en relación con lo que es la revalorización de las pensiones, el propio sistema de pensiones, la viabilidad del sistema público de pensiones, la situación en relación a la función pública, tanto desde el punto de vista salarial como de reposición de los empleados públicos y el salario mínimo interprofesional. Lo hacemos desde una primera perspectiva, que es la carta que enviamos al presidente del Gobierno. El Gobierno no puede continuar utilizando los sentimientos, la situación que se vive por parte de millones de jubilados y pensionistas en nuestro país en beneficio propio. Y, por tanto, no hay que esperar al día 31 de octubre para determinar que el Gobierno puede y debe revalorizar las pensiones. Por eso, justamente, planteamos la revalorización de las pensiones de acuerdo con la inflación prevista, que eso genera con toda seguridad tranquilidad, genera sosiego y, lo que es tan importante como la tranquilidad y el sosiego, también genera expectativas económicas para el país. Los pensionistas y los jubilados no consumen lo mismo, no prevén el mismo gasto. Si hay la idea de que va a haber aumento de las pensiones, que si hay esta situación de incertidumbre en la que estamos. Por tanto, también esta propuesta, esta idea de situarlo ya de manera clara y nítida, creo que favorece claramente a la recuperación económica. Es evidente que este año cerramos un ciclo de salidas de dinero del Fondo de Reserva de las pensiones, que no se va a poder repetir, ni tan solo desde una perspectiva legal, al menos que haya Gobierno y una mayoría parlamentaria que vía modificación legislativa lo decida. No se va a poder continuar estirando de la caja del Fondo de Reserva de la Seguridad Social como se hizo en años anteriores. Y en ese sentido, el Gobierno tiene la obligación de propiciar, como la tienen los grupos parlamentarios, de propiciar y adelantar el debate en relación a las pensiones. Antes se han indicado diferentes alternativas. A mí me parece que hay una muy clara, rápida, que se puede tomar, que es acabar con todas las diferentes desgravaciones, subvenciones que tiene la contratación, que ya sería un elemento claramente positivo y que en estos momentos no aporta nada desde la perspectiva de la creación de empleo. Creo que estamos hablando de más de 3.000 millones de euros, creo que en torno a 3.700 millones de euros si las sumamos todas, y que podría ser una primera medida que se podría tomar. Por tanto, el Gobierno tiene la obligación, tiene la posibilidad de hacerlo y nosotros lo emplazamos a que lo haga de manera inmediata. En relación con la función pública, se ha de restablecer la negociación colectiva en el ámbito de la función pública y, en ese sentido, pues, como es perceptivo, sería razonable que se convocaran los órganos de la función pública para poder hablar tanto por lo que hace referencia al aumento, la revisión de los salarios, como por lo que hace referencia a las propias tasas de reposición, o sea, lo que es lo mismo, al empleo en la Administración pública. La Administración pública no puede continuar congelada. Hay necesidades imperiosas, inmediatas de cubrir puestos en la Seguridad Social. No hay la atención que debería haber al conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país en ninguno de los ámbitos, ni en las políticas sociales, ni en las políticas de prevención.
Este mismo año hemos visto qué es lo que ha pasado en los incendios, algunos problemas que se han detectado por falta de medios en algunas comunidades autónomas, y eso obedece a una política que venimos arrastrando en los últimos años, que está mermando la capacidad de respuesta de la función pública, porque no tiene empleados públicos para poder hacerlo. Y, por tanto, eso debe de marcarse en ese criterio desde la perspectiva de la cobertura de plazas. Y, finalmente, el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional en nuestro país empieza a tener una gran importancia. Creemos que hay que ir a una revalorización importante. Parece que hay, a tenor de las declaraciones que hemos ido oyendo, incluso a la patronal, debería haber un consenso que efectivamente eso podría y debería hacerse, y en ese sentido la revalorización tendría que ir también pensando en ese horizonte que debería ser en esta legislatura, que nos situara en el salario, el 60% del salario medio de nuestro país, que nos ayudaría a acercarnos a los estándares de la Unión Europea desde la perspectiva de salarios mínimos, que en el caso de nuestro país pues estaría en torno a los 1.000 euros. Estas son las propuestas que situamos, y, como decía Ignacio al principio, pues yo espero que tengamos respuesta, ¿no? Es curioso que yo ayer recibí la carta como él, recibimos la carta del Gobierno en respuesta a una petición que le habíamos hecho en el mes de julio, y os tengo que confesar que mi primera reacción fue: ¿para qué le hemos pedido reunión al Gobierno? Porque me había olvidado de la carta que habíamos enviado en el mes de julio. La verdad es que o hay poco interés o hay pocas ganas de trabajar, porque en realidad un Gobierno en funciones podía tener tiempo de responder esas cartas y no esperar el tiempo que ha esperado. En ese sentido, le reclamamos una respuesta inmediata para poder hablar y solventar estos temas. Hablamos de millones de pensionistas y jubilados en nuestro país, que yo creo que necesitan certezas.